Si en España nos estamos quejando de la declaración y del comportamiento de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, cuidado porque los vecinos de Francia no van de menos. Delirante la rueda de prensa que dio Emmanuel Macron al final de la cumbre, visualizando un mundo realmente, en fin, para Emmanuel Macron, Putin nos va a lanzar un pepinazo mañana. Tremendo. Señalando que para él lo importante es que los europeos tengan como mayor preocupación la amenaza rusa. ¿No es esta una forma de sometimiento a través del terror y del miedo? Quédate conmigo, acompáñame en este vídeo porque vamos a ver todo lo que no hemos hablado de la cumbre, que es realmente delirante. La presencia de un Volodymyr Zelensky que ni siquiera es miembro de la OTAN y que además Donald Trump había comentado que no iba a estar Zelensky en la cumbre de la OTAN y finalmente estuvo como elemento proxy de la OTAN para desgastar a Rusia. Una declaración clara de intenciones, ponte en el lugar de los rusos, en una cumbre de el otro polo bélico al que estás opuesto, que tiene precisamente en esa cumbre a el líder de un país con el que estás en guerra. Dime tú si esto ya no es un posicionamiento claro de la OTAN dentro del conflicto contra Rusia, de Ucrania y Rusia. Vamos a analizarlo todo, lo vamos a ver la declaración de Macron, vamos a ver a nivel no verbal también un circo que han montado el señor Costa, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, este mono de feria que todos se pasean porque queda bien. Dicen que iba con traje, pero yo lo veía igual que en otras ocasiones. Venga, vamos con el vídeo. Iniciamos para abrir boca con un post de Emmanuel Macron que nos da a ver un poquito su actitud dentro de la cumbre de la OTAN, defendiendo algo que, bueno, es lo suyo, ¿no? Frente a una Rusia agresiva y revisionista que sigue desestabilizando nuestra frontera, Europa debe rearmarse. Estos 2 días en la cumbre de la OTAN lo dejamos claro. Como aliados europeos nos comprometimos a intensificar nuestros esfuerzos de defensa y con ello a fortalecer el pilar europeo de la OTAN. Estos esfuerzos de defensa los debemos a nosotros mismos, a nuestra seguridad, a nuestra soberanía, a nuestra independencia. En Francia no hemos esperado esta cumbre para avanzar. El final de las 2 leyes de programación militar, nuestro país, al final de esas leyes, nuestro país habrá pasado de gastar 32.000 millones de euros a más de 60.000 millones en defensa. Y lo anuncia como si fuera un gran logro, a diferencia de Sánchez. Ojo, ¿por qué lo anuncia así? Porque considera que ese dinero irá a modernizar la industria del país y generará empleo, generará un círculo económico, tal como anunció ayer Giorgia Meloni, lo analizamos también en un vídeo, que favorecerá la economía del país. Bien, tenemos aquí Ucrania, que lleva más de 3 años luchando contra el agresor ruso, también debe ser nuestra prioridad. Lo que ocurre en Ucrania repercute en la seguridad de todo el continente. Se lo he dicho a todos mis homólogos y se lo he reafirmado al presidente Zelensky. Continuaremos apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Y aquí la foto con Pedro Sánchez al lado, ¿no? Macron, sin embargo, estaba en segunda fila, pero en un lugar central, junto con Merz, los dispuestos, y un Donald Trump que no forma parte de los dispuestos, que pero ha conseguido un acuerdo importante aquí. Es decir, me vais a comprar armas, vosotros queréis seguir la guerra con Rusia, seguirla, pero bueno, veremos en qué quedará la cosa. Y lo veremos porque ha habido todas unas señales en estas últimas horas que hacen pensar que Europa sigue yendo hacia un lado y Estados Unidos al otro. Lo que pasa que Estados Unidos, mientras Europa va hacia un lado y se deja el dinero en Estados Unidos, para Estados Unidos va bien. Esa es la cuestión. ¿Por qué digo esto? Ahora entenderás. Ahora lo entenderás. Pero vamos a ver un poquito este circo. A nivel no verbal, estos dos. Maybe you can stand over here and allow the photographers. No. Now it's a show on this. Yeah. So, and now? Photo or video? Photo. You have a whole speech there. I think Yeah, the next one is yours. So I will go. You will go. Todos contentos mientras este sátrapa traidor de Ucrania está poniendo las vidas de los ucranianos para desgastar Rusia
por interés de Occidente, básicamente. Occidente pone el dinero, Zelensky pone las vidas. Si los ucranianos no han entendido todavía esto, pues no han entendido que están dentro de un régimen dictatorial donde hay un tipo que funciona como títere de Occidente para que un país sea punta de lanza y los demás no se desgasten. Simplemente es eso. Por tanto, bueno, Europa pone el dinero. Tan es así que, fíjate que el mismo Zelensky apuntó, lo tenemos aquí, que de ese 5% de gasto en armamento, en defensa, que tienen que invertir, ¿no? Invertir es un gasto realmente, los 32 países de la OTAN, que debería destinarse un 0,25 para Ucrania. Dime tú si esta no es una mordida. Este es el 3% de Cataluña legalizado por este tipo corrupto. ¿Eh? Es así. Tan es así que Víctor Orbán se ha quejado de ello, ha dicho esto. Ukraine is not member of NATO, neither Russia. Ucrania no es un miembro de la OTAN, tampoco lo es Rusia. My job is to keep it as it is. Y mi trabajo es mantener eso tal como está. Que ni Ucrania ni Rusia formen parte de la OTAN. Tan claro, ¿no? Tan claro, Víctor Orbán. La verdad que a mí este hombre cada vez me gusta más. Un Zelensky, ¿no? Yo comentaba aquí que pinta Zelensky en la cumbre de una organización de la que no forma parte pidiendo el 0,25% de Producto Interior Bruto de sus socios como limosna. ¿No es esta una formalización de la declaración de guerra de la OTAN a Rusia admitiendo que este payaso es el títere proxy? La OTAN pone el dinero, Zelensky pone la vida de los ucranianos. Ojalá se den cuenta del engaño pronto los ucranianos, ¿no? Un Zelensky que decía que había hablado largo y tendido con Donald Trump, mientras que Donald Trump decía que, bueno, simplemente le había preguntado qué tal se encontraba, ¿no? Ese era el atuendo de Zelensky en la cumbre, que yo lo sigo viendo, una chaqueta con una camisa así. Mira, Zelensky me recuerda, yo creo que es el nuevo Arafat. ¿Recuerdas Arafat, no? Este que iba siempre a la cumbre de la ONU con ese pañuelo palestino y, bueno, es el que creó la causa palestina, básicamente, a la que después se afiliaron todos los partidos filocomunistas de izquierda, pro-Palestina, etcétera, etcétera. En fin, LGTBI también, que defiende la causa palestina. Todo nació con Arafat. Arafat después fue neutralizado, fue abatido, incluso por facciones antagónicas dentro de, no recuerdo si lo mataron los Hezbollah, no recuerdo muy bien la cosa, pero bueno, Zelensky me recuerda cada vez más a este tipo que iba siempre con su atuendo militar, al igual que me recuerda al... Yo creo que quiere buscar una iconografía en plan, también en plan Che Guevara, ¿no? Está buscando esto, ¿no? Zelensky. Aquí tenemos otra situación. A major threat for global peace in the world because this invasion is undermining the international rules-based order because Russia International Rule-Based Order, el orden basado en la regla que quieren imponer ellos, claramente, porque si son otra regla, para ello eso no es un mundo basado en orden. La verdad que esto es el festival de lo surreal, parece eso el camarote de los hermanos Marx, aquí lo tenemos, los 4 hermanos, eran 3, los hermanos Marx, aquí serían 4 payasos totalmente, y lo único que hacen es pasearse a Zelensky porque Zelensky es el elemento, es la justificación a través de la cual, como hace Macron, tratan de convencer a los ciudadanos de cada país a que ese gasto sea un gasto necesario, sea un gasto justo, etcétera, etcétera. Cuando todo forma parte de una red de corrupción para ir a financiar determinadas empresas y determinados países. Y es por eso que Pedro Sánchez se ha negado, porque Pedro Sánchez no gana nada. ¿Aquí quién gana? En Europa, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, algo. El resto son pagadores. Ellos se llevan en Europa los beneficios, el resto son todos pagadores. Y además, esos 4 países que ganan, algo le comprarán también a Estados Unidos, ¿no? Esa es cómo funciona esta cumbre y el negocio, ¿no? de las armas. Una cumbre que además ha tenido como colofón una firma de un acuerdo entre Ucrania y el Consejo de Europa para la creación de un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania. Dice José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, que es una gran noticia. ¿Qué quieren crear aquí? Un tribunal de Nuremberg para juzgar por crímenes de guerra a Putin, básicamente.
Un tribunal que no va a tener efectos, tal como no van a tener efectos las denuncias por corrupción a Bibi Netanyahu. ¿Por qué? Porque última hora de hoy Trump pide que se cancele el juicio a Netanyahu y esto nos hace entender un poquito a qué venía este desafío de Israel al resto del mundo, a Irán, y era forzar a Trump prácticamente a que de alguna manera ayude a Netanyahu a poder salir del país, porque Netanyahu está juzgado por crimen, está juzgado, no, está en busca y captura, ¿no? Por el Tribunal de la Haya por crímenes de guerra, ¿no? Por tanto, fíjate cómo aquí las piezas van a encajar y claro, mientras estos europeos, aquí tenemos el post de Donald Trump, ¿no? Donde prácticamente pide que Netanyahu se le cancelen determinados delitos de corrupción, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí tenemos una Europa que va hacia una dirección pidiendo un Nuremberg para Putin, mientras tenemos un Estados Unidos que tiene muy claro quiénes son sus aliados y que, por tanto, si Putin es aliado o de alguna manera no interesa a Donald Trump que Putin sea juzgado por ese criminal, por ese ese tribunal no tendrá efecto, tal como no lo está teniendo precisamente, tal como está influyendo, mejor dicho, Donald Trump para que a Netanyahu se le cancelen determinados delitos, ¿no? Pero bueno, mientras el circo sirva para alimentar el dinero de Estados Unidos, todos están de acuerdo, todos ganan, ¿no? Y uno de ellos que quiere favorecer este circo es precisamente Emmanuel Macron, que dio una rueda de prensa delirante, y ahora te voy a poner unos recortes, vamos a escucharle. Voy a leer la traducción que sale abajo porque es para aquella persona que no son videntes, que existe la amenaza rusa. Como dije hace unos meses de nuestros compatriotas, la hemos estado viendo desde entonces, varios años, pero básicamente la tercera guerra rusa en Europa ha registrado esta amenaza. Fíjate, tercera guerra rusa. ¿Tú te has enterado de que ha habido 3 guerras rusas en Europa? Ahora vamos a ver cuáles son. De hecho, después de Georgia, después de Crimea, la guerra de agresión en febrero de 2020, muy claramente identificarlo, es esta amenaza a largo plazo y por eso básicamente todos estamos rearmando, nos estamos rearmando porque existe esta amenaza en nuestras fronteras y por lo tanto queremos que la guerra de agresión rusa en Ucrania siga siendo una preocupación, la principal preocupación de los europeos. Queremos que la guerra de agresión rusa siga siendo una preocupación, la principal preocupación de los europeos. ¿Qué te dice esto? Que la guerra no puede terminar. Y para que no termine, es necesario que haya armas, que haya pistolas, que haya proyectiles, que haya cohetes. ¿Por qué? Porque allá donde hay armas, te garantizas que se puede seguir luchando. Y mientras se pueda seguir luchando, la guerra sigue. Y mientras la guerra sigue, la preocupación de los europeos sigue. Y mientras la preocupación de los europeos sigue, tenemos a los europeos, a los pueblos europeos, despistados, preocupados, entretenidos con ese miedo. Y mientras están entretenidos con esos miedos, son fácilmente sometibles. Se pueden someter con más facilidad. Una población bajo el miedo es mucho más fácil de someter. Esto es lo que está diciendo Macron. Es esta preocupación de los europeos es lo que justifica este rearme. Es que lo está dejando es que lo está diciendo claro. Es decir, os estamos vendiendo el miedo de Rusia porque esto os va a preocupar, genera preocupación en vosotros, y mientras hay esta preocupación, tenemos la justificación efectiva para proceder a ese rearme. Es que lo está dejando clarísimo. Porque existe una amenaza que perdurará, pero también existe la voluntad de que hemos reafirmado aquí de actuar juntos en esa asociación para detener esta guerra, en primer lugar, en nombre de los europeos y ante la necesidad de Estados Unidos, es obtener un alto el fuego a través de una capacidad de disuasión, utilizando también la credibilidad de los últimos días vinculada al teatro iraní. Vamos a ver, Macron. Si dice que la guerra tiene que ser la principal preocupación de los europeos, que quiere un rearme, que quiere mantener la guerra, y luego dice que quieres ponerle fin. Explícame esto cómo se come, es surreal. Es que es totalmente delirante esto, no. Es que tenemos que mantener la guerra
tenemos que rearmarnos porque queremos que esto sea la preocupación de los europeos y que va a justificar. Es como un razonamiento circular que vuelve al principio, y no hay manera de comérselo, de comprarlo. Nous avons structuré En ese sentido, este es el sentido mismo de la coalición, de los voluntarios, que estructuramos el pasado mes de febrero y que vamos a hacer convocar nuevamente en les julio. Canadiens et Es plusieurs decir, que tienen, autres qui sont là et qui sont prêts dans que estamos los europeos con los prêts à nous canadienses permettre de y réaliser muchos otros que están aquí y que están dispuestos a apoyar a largo plazo a Ucrania para permitirle regenerar su ejército, desplegar fuerza de seguridad. ¿Cómo va a generar ejército si no tiene hombres Ucrania? Explícamelo, Macron. Claro, luego dice, no, desplegar fuerza de seguridad. Si queremos parar la guerra, pero vamos a desplegar fuerza de seguridad y para eso necesitamos armas. Tú lo que quieres es que la guerra siga. que je voudrais faire sur ce mais La cuarta c'est, observación que me gustaría hacer al ça respecto suppose aussi que les Européens, es precisamente que todo esto también supone parce qu'on va que los parler d'une europeos escalade piensen sans fin. en su seguridad del mañana. Claro, claro que sí. Vais a desplegar fuerzas en Ucrania, pues esto va a meter a Europa en la guerra y hay que pensar claramente cómo protegerse, obviamente. Des armements. Nous devons nous armer Vamos a ir a por una escalada. Dice, porque no vamos a ir a por una escalada interminable. ¿Cómo que no? Si va a desplegar fuerza de seguridad, si quieres rearmar a Ucrania, ¿cómo no va a ser esta una escalada? Es que está diciendo una cosa, pero está diciendo también lo contrario. Totalmente delirante. parce qu'il y a aujourd'hui un décalage. No vamos par a ir rapport hacia au una niveau escalada interminable de armamento. Debemos armarnos porque hoy hay una brecha con respecto al Et dans le nivel même temps, nous de devons armamento penser de pour nous-mêmes Rusia y que tiene esta amenaza, pero al mismo tiempo debemos pensar por nosotros mismos en las garantías de seguridad, c'est-à-dire celui en el marco de qui seguridad stoppera en la el que prolifération, queremos vivir celui qui mañana. encadrera Pero a ver, ¿no había dicho que se iban a armar porque Rusia iba a atacar Europa en el 2030? Pero entonces vamos a ver, ahora dice que se va a rearmar porque hay una diferencia de armamento ahora entre Europa y Rusia y tienen que cubrir ese diferencial. Pues entonces, ¿para qué Rusia nos va a atacar en el 2030? Mejor que nos ataque ahora, que estamos flojos de defensas. No, no va a esperar Rusia a que estemos con todo el armamento comprado y bien armado para atacarnos. Si realmente Rusia es una amenaza, ¿por qué no nos ha atacado ahora, que es cuando estamos más vulnerables? ¿Ves cómo este discurso no se sujeta? Y luego dice, luego saca a colación la Guerra Fría. Fíjate, el que va a detener la proliferación, es decir, el que va a detener la escalada armamentística, el que va a supervisar las capacidades armamentísticas tal como hemos hecho en el pasado, cuando hubo la Guerra Fría, y muchos de estos tratados de la Guerra Fría han caído en los últimos años, siendo el último en 2019, y es por eso que en el Mar Negro hasta el Ártico necesitamos repensar cada uno de estos espacios, por decir hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defendernos y cuáles serían los términos de la discusión con Rusia para permitirnos limitar las capacidades y tener un camino de regreso a la confianza. Pero tenemos que pensarlo ahora para poder negociarlo en el marco de una paz más sostenible. Es decir, lo que quiere decir aquí Macron es que nos vamos a armar para detener la escalada y porque una vez armados, básicamente otros no podrán armarse más que nosotros. Es decir, que una vez que Europa y la OTAN estén armados, ¿no? Otros nos verán como, wow, alguien que es imposible de vencer y renunciarán a armarse, ¿no? Todo lo contrario. El hecho de que Europa se rearme provocará a su vez una escalada de protección para todos los demás, puesto que hay un punto neurálgico, que lo ha dicho, que es el Ártico, y hay que repensar todos los tratados. Y cuando se vaya a sentar alguien para tratar en el Ártico, ahí claramente lo que contará será la pistola más grande que tenga y que se siente en la mesa. Por tanto, ¿cómo vamos a utilizar este rearme, como dice Macron, para detener la escalada si en sí mismo ese rearme representa una escalada? Y eso es como en pleno delirio, Emmanuel Macron dio esta rueda de prensa, pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es cómo se delató a sí mismo, ¿no? Revelando lo que es un elemento claro, que quieren que los europeos tengamos miedo a la guerra, tengamos miedo a la amenaza rusa y que mientras los europeos están preocupados con la amenaza rusa,
seguirá habiendo justificación para estos gastos. Lo ha dejado clarísimo, ¿no? No sé. Dime tú qué es lo que opinas al respecto de esta declaración de Emmanuel Macron y de todo este tinglado. Más allá del papelón que ha hecho Pedro Sánchez, aquí estamos ante una situación a nivel internacional que, oye, Pedro Sánchez habrá mentido, lo que sea, pero la verdad que formar parte de este tratado de corrupción que lo que va a hacer es expoliar a los europeos no es nada bueno. Porque Pedro Sánchez habrá mentido con respecto a lo que sabemos que ha mentido, pero esta gente también está mintiendo a sus votantes o votontos, diciendo que hay una amenaza por ahí y que para eso tenemos que armarnos y que una vez armados, esa amenaza desistirá de armarse y de ser una amenaza, cuando sin embargo lo que estamos provocando es una escalada clara y evidente hacia un irremediable conflicto con Rusia, sobre todo mientras utilicemos a Zelensky y Ucrania como excusa y mientras en la fotografía Ucrania aparece como un miembro más de la OTAN, un miembro ilegal, un inmigrante ilegal dentro de la OTAN. Esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué opinas de la presencia de Zelensky en la cumbre? ¿Qué opinas de las declaraciones de Emmanuel Macron? Escribe en los comentarios, quiero conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.